Bueno, buenas tardes a todos los que se siguen conectando. ¿Sí? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Sí? Bueno, vamos a comenzar con el módulo de Excel, ¿sí? Y vamos a ver más que nada el manejo que tenemos en la ventana, así con los archivos, ¿sí? Pueden ver acá, vamos a comenzar abriendo, ¿sí? Un poco, voy a cerrar acá. Vamos a comenzar abriendo la ventana, ¿sí? El Excel desde el icono, ¿sí? Haciendo doble clic acá en el icono. Bien, se escucha bien, ¿no? Porque estoy con los auriculares. Sí, positivo, se escucha bien, profe. Bueno, aquí tenemos nosotros la ventana, ¿sí? La ventana de Excel. Primero que se nos va a abrir es un cuadro de diálogo, bien. Digo cuadro de diálogo, bueno, cuando nosotros tenemos que interactuar, tenemos la posibilidad de interactuar con el programa. En este caso, nosotros podemos abrir, ¿sí? Nos permite abrir un archivo ya existente o un archivo nuevo, ¿sí? Acá en el botón nuevo, ¿sí? Nosotros podemos seleccionar, podemos elegir un botón nuevo o podemos elegir un botón, una plantilla, perdón, ¿sí? Desde aquí un archivo nuevo, ¿sí? Y desde abajo ya podemos elegir, ¿sí? Cualquiera de las plantillas que tiene ya prediseñadas. ¿Okay? En este caso nosotros vamos a optar por el archivo en blanco, ¿sí? Y bueno, Word porque están orientados justamente al cálculo, bien a realizar cualquier tipo de cálculo, matemático, ¿sí? No solamente matemático, sino financiero, estadístico, eh, también cálculo entre fechas, ¿sí? Y bueno, lo que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Que tiene algo similar, ¿sí? Que es la cinta, ¿sí? La cinta que tiene en la parte superior, ¿sí? Lo mismo que Excel, ¿sí? ¿Sí? Tiene los comandos, ¿sí? En algunos casos similares, ¿sí? En otros casos, la cinta que posee los comandos difiere bastante, ¿sí? De lo que teníamos anteriormente en Word, comparándolo con Word, ¿sí? Bueno, pero eh, lo que más difiere es la hoja, ¿sí? De trabajo, ¿sí? En principio se nos muestra una tabla, ¿sí? Es como una tabla enorme todo el archivo completo, ¿sí? Toda la hoja. Y el archivo en Excel se lo va a denominar libro, ¿sí? Siempre hablamos de un libro Excel, ¿sí? Es por eso que fíjense que acá en la parte superior, ¿sí? Nos menciona el nombre del archivo y bueno, en este caso el nombre es libro 1, ¿sí? Por defecto, ¿sí? Es llamado libro. Bien, ahora el libro, como nosotros lo conocemos, un libro tiene hojas, está conteniendo hojas. En este caso, nosotros también podemos ver acá una hoja, ¿sí? Toda esta área que tiene las cuadrículas, ¿sí? Es nuestra hoja, ¿sí? La hoja que viene creada, ¿sí? Cuando nosotros creamos un archivo nuevo. ¿Ok? Bueno, entonces lo que vamos a poder hacer acá es
seleccionar una o varias celdas, por ejemplo, ¿sí? Bien, pero antes de hablar sobre celdas, vamos a ver, ¿sí? Cómo podemos guardar, ¿sí? Cómo podemos abrir un archivo existente primero. Veamos cómo guardarlo, ¿sí? Cómo cerrar. ¿Sí? Para eso nos vamos aquí en la solapa de archivo, ¿sí? Y nos presenta el cuadro similar, ¿sí? Al que ya teníamos en la apertura del programa, ¿sí? Donde tenemos la opción de cerrar, ¿sí? Aquí tenemos el botón de cerrar, ¿sí? Y ya con eso podemos cerrar el archivo. Bien. En este caso el archivo, bueno, no nos pide el programa, el Excel no nos menciona si es que nosotros queremos guardarlo, solamente lo cerró. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a abrir nuevamente. Veamos, vamos acá arriba en archivo. Vemos aquí en el botón de nuevo y abrimos un archivo en blanco, ¿sí? Un libro en blanco en el que nosotros podemos que podemos guardar, ¿ok? Otra forma de sellar el archivo es con el botón, ¿sí? De manera similar al Word. También tenemos los botones, ¿sí? De control de la ventana del programa, podemos cerrar, ¿sí? ¿Sí? Y cerramos nuevamente. Esas serían las dos opciones para cerrar un archivo. Ahora vamos a abrir, ¿sí? Uno nuevo en el que nosotros vamos a ingresar datos, ¿sí? Bueno, nuevamente acá tenemos las operaciones más básicas, ¿sí? Que son el de abrir uno nuevo. Vamos a crear un nuevo archivo y aquí, bueno, vamos a ingresar el nombre del curso, ¿sí? Alfabetización digital, ok. Bueno, ahora si lo cerramos, si lo intentamos cerrar, ¿sí? Como como esta hoja ya fue modificada, ¿sí? Entonces se tiene que guardar los últimos cambios. Se puede guardar o no, ¿bien? Nosotros podemos darle acá en el botón guardar, ¿sí? Para que se almacenen los datos. Bien, los últimos cambios que realizamos. Damos clic en el botón no guardar, ¿sí? Para que cierre el programa, pero no se guardan los cambios. Bien. O podemos darle, hacer clic en el botón cancelar, y en ese caso vamos a cerrar, vamos a cancelar la operación. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A que no va a guardar, ¿sí? Y es en ese caso en que yo, bueno, cancelo el cierre del programa y continúo, ¿sí? Y voy a continuar modificando el archivo, ¿sí? Bien. Acá podemos poner el día martes, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo es el tema de la edición. Entonces, dijimos que podemos cerrar, ¿sí? Podemos guardar los cambios o no guardarlos, ¿sí? El botón guardar guarda los cambios y cierra la ventana de Excel. El botón no guardar cierra la ventana de Excel, pero no guarda los cambios que yo tengo en el archivo, ¿sí? Entonces nosotros le vamos a dar guardar, acá en el botón guardar, y me va a abrir una ventana de diálogo, ¿sí? En la que yo tengo que, ¿sí? Buscar la carpeta, ¿sí? Buscar dónde voy a guardar ese libro, ¿sí? Y aquí puedo editar el nombre, puedo modificar el nombre que yo quiera, ¿sí? Entonces le puedo poner, por ejemplo, clase
clase de Excel, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿sí? Esto se guarda con el tipo de archivo de Excel, ¿sí? Y le damos guardar únicamente, ¿sí? Entonces, ya tenemos nosotros en el escritorio donde había almacenado el archivo, ¿sí? ¿Sí? Hago doble clic y voy a abrir, nuevamente voy a abrir mi libro de Excel. Bien, ok. La cinta, sí, la cinta de Excel, sí, tiene un botón, sí, en esta parte de la derecha, sí, y en la cual nosotros podemos tanto mostrar, ocultar, sí, o mostrar la cinta, sí. En este caso la puedo ocultar, sí. Y fíjense que ya no están los comandos, sí, ya no se muestran, pero sí están ahí, sí. Si yo hago clic en una de las solapas, como por ejemplo en inicio, me muestra, ¿sí? Me muestra toda la cinta. Nuevamente puedo recorrer la cinta, ¿sí? Y si yo, bueno, hago clic en cualquier celda de la hoja, por ejemplo, ¿sí? Ya se vuelve a ocultar la cinta. Bien, ok. Bueno, acá tenemos un dibujito, sí, un icono de una chinche, ¿sí? Es justamente para, dice, para anclar la cinta, ¿sí? Para que quede de forma permanente, ¿sí? Vamos a clicar, ¿sí? Y ya tenemos nuevamente la cinta mostrándose. Esta hoja, ¿sí? Fíjense que tiene en la parte superior, ¿sí? El nombre de las columnas que forman la hoja, ¿sí? La columna A, ¿sí? Haciendo clic en cada encabezado de la columna, ¿sí? En el nombre de la columna yo puedo seleccionar una columna completa, ¿sí? Esta es una columna, ¿sí? La columna D, E, G, ¿sí? Toda esta, todo esto conforma, todo este conjunto de celdas conforma la columna G, ¿sí? De la misma forma puedo ver, ¿sí? La otra agrupación, ¿sí? De celdas que serían las filas, ¿sí? De manera horizontal, yo aquí, por ejemplo, donde están, fíjense que todas las líneas, todas las filas están enumeradas, ¿sí? Bien, yo puedo seleccionar haciendo clic en una fila, ¿sí? La fila 5, por ejemplo, ¿sí? Y ver todas las filas seleccionadas. Bien, esto continúa, tanto las filas como las columnas, ¿sí? Las columnas, nosotros acá en la ventana podemos ver hasta la P, pero bueno, si nosotros utilizamos, ¿sí? Por ejemplo, utilizamos acá vamos a poner las barras de desplazamiento, ¿sí? Que son estas, ¿sí? Una horizontal y otra vertical, ¿sí? Yo puedo desplazarme, ¿sí? Por ejemplo, acá hasta la P, puedo seguir desplazándome hacia la derecha y ver la Q, ¿sí? La columna siguiente, la R, la S, la T, ¿sí? Puedo seguir viendo todas las columnas, ¿bien? De forma similar también puedo hacer con las filas, ¿sí? Acá puedo visualizar solamente hasta la fila 22, pero si yo continúo bajando, ¿sí? Puedo ver todas las filas que hay hacia abajo, ¿bien? Todas estas son filas, ¿ok? Bien, entonces decimos que cuando nosotros intersectamos, ¿sí? Una columna con una fila, ¿sí? Es ahí donde nacen las celdas, ¿sí? Bien. Y las celdas tienen nombre, ¿sí? Cada uno de estos cuadritos, ¿sí? Sería, ¿sí?
estas celdas tienen nombre, ¿sí? Por ejemplo, esta celda que está acá seleccionada cuando yo la selecciono, ¿sí? Se pinta todo el borde de color verde en este caso, ¿sí? Esta celda tiene su nombre, ¿sí? Y esta celda tiene el nombre C4, ¿sí? Fíjense aquí en esta barra, ¿sí? Ahí puedo ver yo el nombre que tiene la celda. Bien. Y acá a la derecha, toda esta barra, ¿sí? Es la barra del contenido de la celda. ¿Ok? Bien. El nombre entonces podemos manejar y el contenido. Bien. Entonces aquí nosotros podemos ver, esta celda es la D3, ¿sí? Esta celda es la E5, bien, ¿sí? Podemos ver el contenido, ¿sí? Acá, por ejemplo, esta es la celda B2, ¿sí? Está acá escrito, ¿sí? Es la celda B2, ¿sí? Y el contenido es la palabra martes, ¿ok? Bien. Hasta ahí, bueno, el tema de las celdas, ¿sí? Los desplazamientos. Y como les decía, todo esto es una hoja de cálculo, ¿sí? Que vamos a ver también cómo utilizar, cómo realizar los cálculos. Ahora, lo que vamos a hacer acá es aumentar un poquito más, ¿sí? Con los botones que están acá abajo, el botón de zoom, ¿sí? Para acercar, ¿sí? Un poco más para verlo de cerca, ahí, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esta hoja, como les decía, ¿sí? Es la que denominamos como hoja 1, ¿sí? Está acá. Bien. Y nosotros vamos a ver el tema de poder agregar más hojas. Bien. Este sería el nombre de la hoja, ¿sí? Y este sería el botón que nos permite a nosotros agregar una celda, una hoja, perdón, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a agregar una hoja más, fíjense, ¿sí? Voy a hacer clic acá en el más, ¿sí? Y ya tengo una hoja nueva, ¿sí? Y en esta hoja 1, ¿sí? Tengo la hoja 1, ¿sí? Y a la par tengo la hoja 2, ¿sí? Creo que estoy escuchando por ahí. A ver más. Ok, bien. Entonces, acá fíjense que nos nombra, ¿sí? Excel nombra como hoja 1, ¿sí? A todo este espacio de trabajo. Y bueno, si hacemos clic aquí abajo, ¿sí? En la hoja número 2, ya podemos ver la segunda hoja, ¿sí? De trabajo. Son distintas, son dos hojas, ¿sí? Totalmente independientes, ¿sí? Bueno, pero que nosotros también podemos cambiarle de nombre, ¿sí? A las cuales podemos cambiar de nombre, por ejemplo, ¿sí? Haciendo clic con el botón derecho, ¿sí? Y tenemos un menú, bien, con varias operaciones que se pueden hacer sobre esta hoja de trabajo, ¿sí? Una de esas es cambiar nombre, ¿sí? Si nosotros hacemos clic aquí en cambiar nombre, ¿sí? Aparece el cursor titilando abajo y nosotros podemos escribir, ¿sí? Podemos escribir, por ejemplo,
clase 1 le pongamos, ¿sí? Y a esta le vamos a cambiar el nombre como clase 2, ¿sí? Bien. Ok, entonces continuemos, ¿sí? Introduciendo aquí datos, ¿sí? Por ejemplo, le podemos poner el inicio, ¿sí? El inicio, ¿sí? ¿Sí? Lo puedo escribir, ¿sí? Dentro de cada celda, ¿sí? Y apretando Enter, guardo, ¿sí? Se almacena el dato en la celda. Por ejemplo, aquí lo voy a borrar, ¿sí? Y le voy a escribir, por ejemplo, 15, 2 puntos, escribo 45, ¿sí? HS, ¿sí? Bien, y presionando Enter, fíjense que la celda que yo estaba editando, que estaba modificando, ya quedó con el valor, ¿sí? Por ahora todo lo que estamos escribiendo aquí es solo texto. Bien. Ahora veamos cómo podemos almacenar, cómo podemos guardar ese archivo, este archivo que nosotros ya estuvimos modificando. ¿Ok? Como les decía, esta valla es la valla de fórmula se llama, es la valla que me muestra el contenido de la celda. ¿Sí? Acá yo puedo también editarla en la celda, ¿sí? Haciendo doble clic y puedo modificar la celda apretando Enter, ¿sí? O puedo venir acá en la barra de fórmulas, ¿sí? Fíjense, ¿sí? Hago clic y puedo modificar, puedo borrar y puedo editar el contenido, ¿sí? Aprieto Enter y ya tengo, ¿sí? El contenido de la celda modificado, bien, como yo lo necesito. Con esta hoja ya podemos almacenar el archivo. Si no hay más cambios, ¿sí? Entonces yo puedo ya guardar, ¿sí? Hay varias formas de guardar el archivo, ¿sí? Una es desde la barra de accesos directos, ¿sí? Y la barra de accesos directos es la que está acá arriba, ¿sí? Es justamente para poner ahí, para colocar, ¿sí? En esa barra puedo colocar los accesos que normalmente yo utilizo, ¿sí? O que más utilizo, ¿sí? Durante todo el trabajo que hago, que realizo, bien, en Excel. Por defecto ya tiene, ¿sí? Por defecto ya tiene, ¿sí? Quita, ¿sí? Ya tiene el botón de guardar, ¿sí? Ya tiene dos botones que son de deshacer y rehacer la última operación, ¿bien? Y también tiene la de vista preliminar para poder imprimir. Este botón que tiene acá a la derecha es justamente para modificar la barra y para poder agregarle más botones, ¿sí? Pero el primero es de guardar, ¿sí? Y le podemos dar clic, ¿sí? Fíjense el icono, me está guardando los últimos cambios, ¿sí? Y ya cuando termine de guardar los cambios,
yo ya puedo cerrar, ¿sí?, el archivo. Bien. O puedo venir acá, como les decía, en el menú de archivos, ¿sí?, doy clic acá en guardar, ¿sí?, y ya tengo mi modificación almacenada, ¿sí? Por ejemplo, le vamos a quitar este HS. Bien. Vamos a ir nuevamente al menú archivo, ¿sí?, pero esta vez lo vamos a almacenar, lo vamos a guardar con otro nombre, ¿sí? Fíjese que nosotros le pusimos al archivo el nombre clase, ¿sí?, clase Excel. Le vamos a guardar, le vamos a dar acá en el botón guardar como, ¿sí? Y aquí, bueno, yo tengo en el botón examinar, ¿sí?, si lo presiono el botón examinar, yo puedo ver, ¿sí?, la carpeta donde estuve almacenando el último archivo, ¿sí? Y acá yo puedo cambiar el nombre del archivo, ¿sí? Es decir, que lo puedo guardar, ¿sí?, como un segundo archivo, ¿eh? Le pongamos clase 1, por ejemplo, ¿sí? Le damos guardar, ¿sí? Y este es un segundo archivo. Tiene el mismo contenido, pero es un segundo archivo, ¿sí?, de lo que teníamos al principio clase Excel, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre guardar, entre el botón guardar y el botón guardar como. Bien, guardar como me permite a mí cambiar el nombre, ¿sí? Ok, continuemos, ¿sí? Vamos a cerrar este archivo y vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Y vamos a crear aquí con el botón libro en blanco, ¿sí? Vamos a crear un nuevo libro con una hoja, ¿sí? Y nuevamente, fíjense que Excel me pone acá el mismo nombre por defecto, y a la hoja le pone también el mismo nombre, ¿sí? Ok. Hasta ahí vamos bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, profe. Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces lo que podemos hacer aquí, ¿sí?, es abrir también, ¿sí? Vamos a abrir un archivo de los recientes. Bien, si vamos aquí en archivo, ¿sí?, en el menú archivo, fíjese que este, este cuadro de diálogos y esta pantalla me muestra acá los más recientes. Y acá están los dos últimos archivos que yo he creado, ¿sí?, de la clase, primero la clase Excel y clase 1. Vamos a seleccionar la clase Excel, ¿sí? Y fíjense que está, ¿sí?, como yo lo había guardado, ¿sí? Si lo cierro, ¿sí?, si yo lo cierro, voy a volver nuevamente a el libro que había creado, ¿sí?, que está en blanco. Ok, volvemos de nuevo, ¿sí? Y aquí está el listado de los recientes. Entonces damos clic, por ejemplo, en la clase, en el archivo clase -1 y nos trae, ¿sí?, de manera
similar al Excel, al Word, perdón, también tiene formatos, ¿sí? En las celdas. Bien, tanto el formato del aspecto de la celda por fuera como el contenido, ¿sí? Fíjense que yo puedo aquí, yo puedo cambiar, eh, yo puedo aplicar, ¿sí? Los mismos formatos que estaban en Excel, ¿sí? Aplicarlos a una celda o a un grupo de celdas o a toda la plantilla, a toda la hoja, ¿sí? Por ejemplo, aquí el título, ¿sí? El título yo le voy a cambiar el tipo de letra, ¿sí? Le voy a poner este tipo de letra y bueno, le voy a aumentar, ¿sí? El tamaño, ¿sí? Le voy a cambiar el color, ¿sí? Bien. Y a estas celdas que están acá abajo, ¿sí? A esta y a esta le vamos a cambiar también, le vamos a poner, ¿sí? A esta primera, a la celda que contiene día, le vamos a poner también el atributo de negrita, ¿sí? Sí. Al día martes le vamos a la palabra más la celda martes le vamos a agregar eh, el atributo de cursiva, ¿sí? El subrayado, bien. Acá tenemos, como le decía, el aspecto de la de cada celda por fuera también, ¿sí? A este, por ejemplo, a este 15, a este valor le vamos a agregar, acá tengo todos los distintos bordes de una celda, le vamos a agregar este borde exterior grueso, ¿sí? Fíjense cómo se remarcó. Bien, le vamos a agregar relleno, ¿sí? Y el color de la celda. Vamos a poner azul, ¿sí? Entonces le podemos aplicar, ¿sí? Seleccionando la celda, ¿sí? Seleccionando un grupo de celdas, yo puedo aplicarle cualquiera de estos comandos ¿sí? De texto, de formato, ¿sí? Puedo aumentar, ¿sí? Aumentar el tamaño, ¿sí? Bien, a estas dos celdas porque eran las que estaban seleccionadas. Bien, lo que puedo hacer también es buscar más formatos. ¿Cómo lo hago? ¿Sí? Por ejemplo, selecciono yo, ¿sí? Selecciono una celda y vengo aquí en este botón, ¿sí? Que está en la esquina superior derecha, inferior derecha, perdón, ¿sí? Ahí yo ya le puedo agregar
Profe, no le escucho. Ok, se me cortó. Bueno, entonces aquí, en la esquina inferior derecha, ¿sí? Están los demás controles, ¿sí? Los demás formatos que se le puede aplicar bien al texto, al contenido, ¿sí? De la celda. También a lo que es el aspecto, ¿sí? Del borde de la celda, el relleno, ¿sí? Aquí podemos seleccionar, ¿bien? Pero este es un poco más profundo, ¿sí? Le quería mostrar. También está acá arriba, en la cinta, los comandos que tenemos acá en la cinta son comandos, yo creo que son básicos y son los que más se utilizan, ¿sí? Bien. Entonces, lo que podemos hacer también es aplicarle bien los formatos a la celda, pero un formato algo similar a lo que veíamos en los párrafos, ¿sí? Bien, por ejemplo, acá a día, ¿sí? A la palabra día, le podemos dar, ¿sí? Un formato de alineación al centro, ¿sí? Bien, esto lo vamos a agrandar un poquito para que se pueda ver, no se puede apreciar del todo, ¿sí? Bien, vamos a agregar acá, vamos a aumentar, ¿sí? Fíjense en la celda, ¿sí? En la parte de la fila, ¿sí? Acá en la fila, debajo del 2, yo puedo aumentar el alto de la fila, ¿sí? Bien. Y aquí, la, a la derecha, ¿sí? De la columna, ¿sí? A la derecha del nombre de la columna, bien, tengo otro botón, otra función que me permite aumentar el ancho de la columna, ¿sí? Bien, entonces aquí vamos a aumentar, ¿sí? Ya aumentamos el ancho de la columna, podemos aumentar un poco más, ¿sí? Aquí el alto Profe, de vuelvo la a fila. hacerlo, no vi bien, profe. Vuelve a repetir esa parte, no pude prestar atención. De las celdas, a ver, El agrandamiento de la celda, profe. a ver, bueno, fíjate, bueno, fíjense acá en la columna, ¿sí? Acá en el nombre de la columna, ¿sí? En el encabezado nosotros tenemos un botón, ¿sí? ¿Sí? Que aparece, ¿sí? Cuando estamos entre la línea de separación, ¿sí? De las columnas, ¿sí? En el medio, ¿sí? Entre la A y entre la B, entre estas dos columnas, aquí en el medio surge un botón, ¿sí? Que si lo pulsamos, ¿sí? Y lo sostengo, puedo aumentar el ancho de la columna, ¿sí? Bien. Cuando yo me acerco más ahí a la separación, ¿sí? Ahí surge la función, ¿sí?
surge el botón que me permite a mí aumentar o disminuir el ancho de la columna, ¿sí? Ok, ¿sí? No siempre aparece, ¿sí? Solo cuando estamos cerca de la separación, ¿sí? Ahí hacemos clic y podemos disminuir el ancho de la columna, ¿sí? O viceversa, podemos aumentar, ¿sí? Y soltamos, ¿sí? Hacemos clic y soltamos, ¿sí? Bien, entonces así se puede aumentar el ancho de la columna, ¿sí? Y de manera similar, ¿sí? En las filas, ¿sí? Yo tengo, por ejemplo, acá la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, ¿bien? Y en la separación de las dos, entre dos filas, surge también ahí el botón, fíjense, ¿sí? Que me va a permitir a mí, ¿sí? Manejar el alto de la fila, ¿sí? Yo lo puedo disminuir al alto de la fila, bien, ok, y me acerco despacio, surge ahí el botón, ¿sí? Está ahí el botón, ¿sí? En el medio, entre el 2 y el 3, entre la fila 2 y entre la fila 3, ¿sí? Yo puedo aumentar, ¿sí? O sea, hago clic y arrastro hacia abajo y ya puedo aumentar el tamaño de la fila, ¿sí? Y se me aumenta el tamaño de todas estas celdas, el alto de todas las celdas, ¿sí? Bien, entonces, esta celda que tenía la palabra día, ¿sí? Yo puedo asignarle, ¿sí? Acá la alineación, ¿sí? Alineación, por ejemplo, le voy a aplicar solamente a esta celda, ¿sí? Alineación izquierda, centro, derecha, ¿sí? Bien, centro. Y acá arriba, ¿sí? Tengo otros comandos que son para alinear, ¿sí? De forma vertical, ¿sí? Este es para el medio, ¿sí? Y este para alinearlo en la parte inferior. Sería en la parte más baja de la fila, ¿sí? Bien. Entonces en eso consiste estos comandos que están acá, ¿sí? Esas funciones, ¿sí? Bien. Entonces ahí nosotros ya podemos ver cómo modificar, ¿sí? Cómo agregarle contenido a cada una de las celdas, ¿sí? Porque son celdas, es como una planilla de Excel, ¿sí? Lo podemos comparar con una tabla, ¿sí? Que contiene celdas y cada celda nosotros le agregamos el contenido, ¿sí? Ese contenido puede ser, como en este caso, palabras, ¿sí? Letras, ¿bien? O también pueden ser valores numéricos, ¿sí? Y valores de distintas unidades, ¿sí? Pueden ser horas, pueden ser minutos, pueden ser valores enteros, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Bien, continuemos con el copiado y el pegado del contenido, ¿sí? Cómo copiar y cómo pegar, ¿sí? Cómo copiar el contenido, ¿sí? Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, la celda, ¿sí? Con la palabra día, bien, y lo que podemos hacer es copiarlo y llevarlo a otra celda, ¿sí? ¿Cómo hacemos? Bien, tenemos que seleccionar, ¿sí? Seleccionamos, ¿sí? Seleccionamos la celda, bien, y podemos venir acá arriba en el botón, ¿sí? Donde dice copiar, ¿sí? Me va a copiar toda la celda, ¿sí?
voy a seleccionar donde quiero volcar ese copiado, ¿sí? Lo voy a copiar acá en la celda E2, ¿sí? Y le doy acá en el botón pegar, ¿sí? Bien, y fíjese que ya me copió, ¿sí? Lo que yo tenía en aquella celda, ¿sí? Ahora para quitar la selección, ¿sí? Bien, porque fíjese que aquí la celda está, esta celda día, ¿sí? En la celda A2, ¿sí? Tiene un borde con una línea, ¿sí? Pintada con, con interlineado, ¿sí? Eh, para quitarle esa selección, ¿sí? Ese copiado, le puedo aplicar, ¿sí? Aprieto el botón escape, ¿sí? Y ya no tengo más selección, ¿sí? Para copiar. Solamente tengo seleccionado acá la celda, ¿sí? Pero ya no puedo hacer pegar. Fíjense acá arriba que ya no está habilitado, ¿sí? Ya no está habilitado el botón de pegar, ¿sí? Porque ya no hay ninguna selección para copiar, ¿sí? Esa es una forma de copiar, ¿bien? Hagamos otra. Bien, copiemos esta celda de martes, por ejemplo, ¿sí? Venimos acá arriba, perdón, eh, presionamos la tecla, la combinación de la tecla control y C, ¿sí? Control C, bien, y ahí ya tenemos nuevamente marcado, fíjese, la selección para que está copiada, ¿sí? Esta celda. De la misma forma tengo que ir a la celda donde yo quiero volcar el copiado. En este caso va a ser mi celda, ¿sí? F2, bien. Y aquí lo que voy a hacer es la combinación de teclas control B, B corta, ¿sí? Control B corta. Ahí, bien. Entonces yo ya tengo acá toda la celda copiada, ¿sí? Aunque acá arriba todavía sigue teniendo, fíjense, está habilitado todavía el botón para poder volcar, pegar la celda copiada, ¿sí? Pero si yo presiono escape, bien, va a quedar desatenuado, va a quedar atenuado. Ahí. Fíjense que ya no puedo pegar el valor, ya no está copiado, ¿sí? Ya no lo tengo copiado, ya no lo tengo seleccionado, bien, entonces ya no está trabajando, se dice que ya no está trabajando con el portapapeles, ¿sí? Cuando yo estoy copiando, ¿sí? Y selecciono, ¿sí? Esta selección, ¿sí? Va a ir a volcarse en un espacio de memoria que se conoce como el portapapeles, ¿sí? Y bueno, en este caso, si yo aprieto escape, ¿sí? Ya elimino, ¿sí? Esa selección que yo tenía en el portapapeles, ¿ok? Bien, entonces, esa es la forma de copiar, ¿sí? Lo que tiene de distinto, ¿sí? Hay otras formas también, ¿sí? Recuerden que dije que las celdas tienen tanto contenido como aspecto, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros podemos copiar solamente el contenido, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros venimos acá, ¿sí? Y copiamos la celda, bien, le damos copiar, ¿sí? Ya tengo esta celda de comienzo, la tengo copiada. Vengo aquí, ¿sí? A mi celda E3, ¿sí? Y aquí puedo hacer un pegado especial, ¿sí? Bien, y en el pegado especial yo puedo pasar el tema, yo puedo pasar los valores, ¿sí?
puedo decir, pegar, acá abajo tengo valores, ¿sí? Bien. Y aquí ya tengo pegado, a ver, ahí está, ¿sí? Bien. Entonces aquí me copia, fíjense, me copia el valor, ¿sí? Pero no así el formato, porque esta celda, ¿sí? Que yo tengo copiada tiene un subrayado, pero esta celda que está acá en la E3, ¿sí? Solamente tiene copiado el contenido, no tiene copiado el formato. Bien, acá lo que podemos hacer también con la siguiente celda que está en el horario, ¿sí? Primero, bueno, voy a quitarla de la memoria, aprieto escape y acá control C, ¿sí? Y vengo acá en F3 para volcar, ¿sí? Voy a volcar el contenido, ¿sí? Pero voy a hacer un pegado especial, ¿sí? Voy a venir acá, ¿sí? Y fíjense, voy a copiar solamente el contenido, el valor, ¿sí? Acá donde dice valor, ¿sí? ¿Sí? Voy a pegar el valor, ¿sí? Pero ya no se respeta, ¿sí? El formato, ¿sí? En esta celda yo tenía un formato de hora, en cambio este no, ¿sí? Se formó, es bastante raro en este caso, ¿sí? Perdón, ¿sí? Es bastante raro porque, bueno, me copia el contenido, pero no el formato, ¿sí? Hagamos con este, por ejemplo, ¿sí? Vamos a quitar. Aquí vamos a hacer copiar. Vamos a copiar la celda de martes y le vamos a hacer un pegado del valor, ¿sí? Bien, entonces me pega el valor, ¿sí? Y por otro lado puedo también copiar solamente el formato, ¿sí? Mantener el formato. Bien, puedo copiar el valor y el formato, ¿sí? Bien, esta función de copiar y pegar y pegado especial, ¿sí? Tiene bastante alternativas, ¿sí? Que se suelen utilizar cuando tenemos otros valores numéricos, cuando tenemos tablas con formatos, ¿sí? Eh, para poder copiar el aspecto que tienen las tablas, ¿sí? En ese caso podemos nosotros utilizar un pegado especial, ¿sí? Pero por ahora lo que nosotros vamos a hacer es copiar y pegar, ¿sí? O sea, control C para copiar y control V corta para para llevar, ¿sí? Lo copiado en memoria hacia otra celda, ¿sí? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, bueno, quitarle todos los formatos para que quede ahí, ¿sí? Ok, bien, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Se entendió el manejo de las celdas? El botón de escape. Bien, en el teclado el botón de escape está, es
Es un botón que está en la esquina derecha, en la esquina izquierda, ¿sí? Arriba, ¿sí? En el teclado. Bien. Y a ver, le vamos a poner acá 48, ¿sí? Y la tecla tiene el escape, dice ESC, ¿sí? Así está, ¿sí? Está titulada ahí la tecla de escape, ¿sí? Bien. Bueno, esta clase era más que nada para ver la ventana, ¿sí? De Excel, para ver este, cómo abrir un archivo, ¿sí? Cómo crear un archivo nuevo, ¿sí? Eh, cómo agregar una nueva hoja, ¿sí? Bien. Y cómo también introducir valores en las celdas, ¿sí? Yo sé que, bueno, no sé, por ahora no se ve muy bien, ¿sí? Pero bueno, a medida que vayamos viendo más eh, Excel, vamos a ver las funciones que tiene, ¿sí? Y el manejo de valores, ¿sí? Porque a eso es lo que está orientado, ¿sí? Para hacer cálculos. Bien, lo dejamos hasta aquí, chicos. Bien, ok, sí. Y bueno, este, lo que quería compartir también, que vayamos entrando a la plataforma virtual, ¿sí? Que vayan entrando a la plataforma virtual y que, bueno, que vayan subiendo a los promotores que les falta, ¿sí? Las tareas, que la vayan subiendo, ¿sí? Que vayan viendo, hay algunos, pocos promotores, ¿sí? Que subieron, pero estaba mal redactado, ¿sí? El, la tarea, bien, mal desarrollada, ¿sí? Faltaban algunos ejercicios, ¿sí? Así que eso, bueno, les pediría que lo revisen, ¿sí? Bien, bien. Los que tienen algún inconveniente con un usuario, ¿sí? Ya sea usuario o contraseña, por favor se tienen que comunicar con la tutora, ¿sí? Ok, yo de todas formas, yo les puedo facilitar también el contacto con la tutora, ¿sí? Yo les voy a avisar, le voy a avisar a la tutora para que ella les mande el mensaje y puedan ver, ¿sí? A la tutora, Fabiana, Sí, profe. ¿sí?
Ok, profe. Bueno, de ahí vamos a estar, ahí voy a estar subiendo la clase, ¿sí? Y también la tarea, ¿sí? Ok, profe. Sí. Así que bueno, nos estamos viendo, chicos. Sí, profe, sí. Hasta luego, profe. Sí. Nos estamos viendo.